Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo a QU en el canal. Estoy súper emocionado, súper contenta de tenerlos de vuelta. Su copyright que hemos estado trabajando duro para traerles contenido que les encante y hoy, creo, que nos hemos superado. Prepárense porque el vídeo de hoy, es de esos que dan de QU copyright hablar. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, una noticia que ha hecho temblar las redes sociales, un rumor que ha desatado la locura entre los fans. Hoy hablaremos de Afra y Mert. Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir. Juntos, de nuevo. ¿El regreso que no esperabas? Bueno, eso lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada seu más menos al que nos indica que esta pareja, que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3n en Yali Kapkini, podrá estar dándose una segunda oportunidad. O al menos que su relación superíndice 3n es mucho ese compleja de lo que nos han hecho creer. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, si eres nuevo por AQU, bienvenido a la familia. Y si ya eres de la casa, un abrazo gigante. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas y no querrán perderse nada, ¿verdad? Además, al suscribirse nos ayudan un monto superíndice 3n a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben. Botoncito rojo, campanita activada y listos para disfrutar. Ahora vamos a lo que nos truje, como dicen por ahí. Afra y Mert. La pareja que surgió superíndice 3 en el set de Yali Kapkini. Una relación superíndice 3n que aunque nunca fue confirmada oficialmente por ellos, fue un secreto a voces para todos los que seguimos la serie y los vimos interactuar fuera de pantalla. La química era innegable, las miradas lo decuan todo, y las fotos robadas por los paparazzi solo confirmaban lo que muchos sospechábamos, Seyran y Ferit eran ese que amigos. Sin embargo, como en toda buena telenovela, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Rumores de infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones laborales. Se dijo de todo sobre la ruptura de Afra y Mert. Y aunque ninguno de los dos se pronunció superíndice 3, el silencio fue interpretado como una confirmación superíndice 3n de que efectivamente su relación superíndice 3n ha terminado. Muchos nos quedamos con el corazu superíndice 3n roto, sintiendo que perduamos una parte de la magia de Yali Kapkini. Pero, AQU es donde la cosa se pone interesante. Porque en las últimas semanas, hemos visto seu más menos ales que nos hacen pensar que la historia de Afra y Mert no ha terminado de escribirse. Pequeu más menos as pistas, detalles sutiles, coincidencias sospechosas que han encendido las alarmas de los fans y han generado un debate apasionado en las redes sociales. ¿De qué copyright estamos hablando exactamente? Bueno, para empezar, vamos a hablar de las redes sociales. Su copyright que puede sonar superficial, pero en el mundo de las celebridades, la actividad en Instagram y Twitter puede ser una fuente de información superíndice 3n muy valiosa. Y en este caso, hemos notado que Afra y Mert han vuelto a interactuar entre sí. No de manera directa, ojo, nada de comentarios románticos o publicaciones conjuntas. Pero con likes estratu copyright hicos, menciones veladas en historias, y hasta con la reacción superíndice 3n a publicaciones de amigos en común. Esto podrá ser una simple coincidencia, claro. Podrán ser solo amigos que se apoyan mutuamente. Pero, ¿no les parece un poco extraño más menos o que después copyright ese de meses de silencio, de repente vuelvan a interactuar de esta manera? Además, no son los únicos que dando de QU copyright hablar. Sus círculos cercanos, sus amigos y compau más menos eros de trabajo, también copyright parecen estar jugando al despiste. Han publicado fotos y vídeos en los que se ve a Afra y Mert en el mismo lugar, al mismo tiempo, aunque nunca juntos en la misma toma. Por ejemplo, hace poco se celebró superíndice 3 una fiesta de cumpleaños más menos de uno de los actores de Yali Kapkini. Tanto Afra como Mert asistieron a la fiesta, y varios de los invitados compartieron fotos y vídeos del evento. En ninguna de las imágenes se les ve juntos, pero es evidente que ambos estuvieron en el mismo lugar. Algunos fans con vista de con diéresis Gila, han notado que en una de las fotos, se ve reflejado en un espejo, a Mert de Afra. ¿Coincidencia? No lo creo. Y aún no termina la historia de esa fiesta, no seu más menos ores.
Testigos presenciales que prefirieron mantenerse en el anonimato, aseguran que Afra y Mert, aunque no posaron juntos para las fotos, estuvieron charlando animadamente durante gran parte de la noche. Al parecer, se les vio riendo y compartiendo confidencias, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Serú que es tú, limando asperezas o simplemente recordaban viejos tiempos? La pregunta sigue en el aire, pero lo que es innegable es que la química entre ellos sigue presente. Otro detalle que ha llamado la atención superíndice 3N es el hecho de que Afra y Mert han sido vistos en los mismos restaurantes y cafeterías en Estambul. No siempre al mismo tiempo, pero con una diferencia de tiempo muy corta. Algunos testigos aseguran haberlos visto salir del mismo restaurante con apenas unos minutos de diferencia. ¿Serú en encuentros casuales o citas secretas? La respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Pero la duda es tú sembrada. Y aquí es donde la cosa se pone aún conspirativa. Algunos fans armados con mapas y horarios de la ciudad han trazado una ruta de los lugares que Afra y Mert han frecuentado en las últimas semanas. Y sorpresa, muchos de estos lugares cerca de las casas de ambos actores. ¿Serú que se poniendo de acuerdo para verse a escondidas? ¿O simplemente les gustan los mismos restaurantes y cafeterías? No lo su copyright Rick parece falso, pero las evidencias son cada vez difíciles de ignorar. Y por si todo esto fuera poco, también copyright han surgido rumores de que Afra y Mert podrán estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Aún no hay nada confirmado, pero se dice que una importante productora turca interesada en reunirlos en una nueva serie o película. Si esto fuera cierto, será la confirmación superíndice 3N definitiva de que su relación superíndice 3N, ya sea amorosa o profesional, sigue viva. De hecho, una fuente cercana a la productora reveló superíndice 3 que las negociaciones en una etapa avanzada. Al parecer, la productora dispuesta a ofrecerles un contrato millonario con tal de volver a verlos juntos en la pantalla. Imagúnense el revuelo que causará este proyecto. Será la serie o película esperada de la más menos y estoy segura de que romperá a todos los copyright codes de audiencia. Pero, ¿estarán dispuestos Afra y Mert a trabajar juntos de nuevo? ¿Podrán dejar sus diferencias y concentrarse en el proyecto? Solo el tiempo lo dirá. Ahora bien, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las emociones. Todo esto son solo rumores y especulaciones. No tenemos ninguna prueba concreta de que Afra y Mert copyright juntos de nuevo. Podrá ser que simplemente sean buenos amigos que se apoyan mutuamente. Podrá ser que copyright trabajando juntos en un proyecto y que su interacción superíndice 3N sea puramente profesional. O podrá ser que todo esto sea una elaborada estrategia de marketing para mantener viva la atención superíndice 3N sobre ellos. Hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es así. A veces las cosas no son lo que parecen y las apariencias engañan más menos han. Pero copyright será de nosotros sin un buen drama. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si realmente Afra y Mert se dando una segunda oportunidad? ¿Y si luchando por superar sus diferencias y reconstruir su relación superíndice 3N? ¿Y si el amor, al final, triunfa? Será una historia maravillosa, ¿verdad? Una historia digna de una telenovela. Y seamos sinceros, a todos nos encantará verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Pensemos en todas las posibilidades, en todos los escenarios posibles. ¿Se imaginan una boda secreta en una isla paradisíaca? ¿O una reconciliación superíndice 3N pública en una alfombra roja? Las posibilidades son infinitas. Y aunque no tengamos la certeza de lo que pasando realmente entre Afra y Mert, podemos más menos con un final feliz. Al fin y al cabo, copyright no quiere creer en el amor. Pero volvamos a la realidad, aunque sea por un momento. También copyright hay que considerar la posibilidad de que Afra y Mert simplemente copyright siendo profesionales y manteniendo una relación superíndice 3N cordial por el bien de sus carreras. Después copyright de todo, ambos son actores muy talentosos y tienen un futuro prometedor por delante. No será inteligente que dejaran que sus problemas personales afectaran su trabajo. Además hay que tener en cuenta que la presión superíndice 3N mediática es muy fuerte y que ambos constantemente bajo el escrutinio público.
Kizu S prefieran mantener su vida privada alejada de los focos y evitar cualquier tipo de especulación superíndice 3N. En cualquier caso, respetemos su decisión superíndice 3N y dejemos que sean ellos quienes decidan qué copyright quieren compartir con el mundo. Pero independientemente de lo que ocurra, una cosa es segura, Afra y Mert han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Su kuumika en Yali Kapkini fue Mujica, y su relación superíndice 3N, aunque breve y tormentosa, nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque no sepamos qué copyright les depara el futuro, siempre les desearemos lo mejor. Ya sea juntos o por separado, esperamos que encuentren la felicidad y que sigan brillando en sus carreras profesionales. Y si al final deciden darse una segunda oportunidad, aquí estaremos para celebrarlo con ellos. Porque, como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Afra y Mert, las cenizas siguen ardiendo con fuerza. En resumen, en este vídeo hemos analizado las más menos sales que nos hacen pensar que Afra y Mert podrán estar juntos de nuevo. Hemos hablado de sus interacciones en redes sociales, de sus encuentros en los mismos lugares, de los rumores sobre un nuevo proyecto juntos. Hemos sido cautelosos y hemos reconocido que todo esto son solo especulaciones, pero también copyright N hemos dejado abierta la posibilidad de que el amor triunfe al final. Hemos explorado todas las posibilidades, desde una reconciliación superíndice 3N secreta hasta una simple amistad. Hemos considerado los factores profesionales y personales que podrán influir en su decisión superíndice 3N. Y sobre todo hemos tratado de mantener la objetividad y el respeto hacia ambos actores. Y ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Afra y Mert N juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en un nuevo proyecto? Quiero saber sus opiniones. Asu que no se corten y du copyright genme sus comentarios. Díganme si creen que todo esto es una ilusión superíndice 3N o si, por el contrario, ven una luz de esperanza en el horizonte. ¿Creen que la llama del amor puede reavivarse? Los leo con atención superíndice 3N. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Al hacerlo nos ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido que les encante. Asu que ya saben, botoncito arriba, botoncito de compartir, y botoncito de suscribirse. Y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, mantengan la esperanza y nunca dejen de creer en el amor. Chao, chao.